Tails Doll es uno de los 6 personajes que se pueden desbloquear en el videojuego de carreras Sonic R, creado en 1997 para la consola Sega Saturn y relanzado en 1998 para PC. La leyenda dice que aquel que logre desbloquearlo tras jugar en la pista Radical City, obteniendo los 5 tokens y llegando entre los 3 primeros, correrá el riesgo de ser visitado por el siniestro Tails Doll. Sin embargo, se cree que desbloquearlo no es suficiente para invocar su maligna presencia. Así, son 2 las formas para abrir las puertas al demonio Tails Doll. La primera y más conocida es jugar con Tails Doll. No se sabe exactamente cuánto, pero en general se cree que es bastante, y hay quienes dicen que hasta debes ganarle usando Tails Doll a los personajes más veloces en el modo Tag Race. La segunda forma de atraer la presencia de Tails Doll es indudablemente escalofriante. Debes escuchar, algunos dicen que poniéndola en el modo de reproducir al revés, el tema Can You Feel the Sunshine o Living in the City, en una habitación oscura. Nuevamente, no se sabe por cuánto tiempo, pero lo cierto es que debes concentrarte en sentir la espeluznante presencia y además, lo más probable es que la canción Can You Feel the Sunshine lo atraiga más que Living the City, ya que es el tema que siempre suena cuando juegas con Tails Doll. Entonces, si tienes la desgracia de llamar su atención, esa macabra versión del trapo de Tails, el zorro naranja de 2 colas que es compañero de Sonic, aparecerá ante ti, flotando en el aire, desplazándose lentamente con esas costuras que se le ven y con ese alambre que brota de su cabeza y termina en una extraña bola, roja como la sangre y, según lo retratan algunos, resplandeciente como sus inexpresivos ojos de peluche en medio de la oscuridad. Ciertas versiones cuentan que Tails Doll les arranca los ojos a sus víctimas y luego se lleva sus almas. Otras más creíbles dicen que simplemente se apodera de tu mente y te incita a jugar con él en el Sonic R una y otra vez hasta que te conviertas en un enajenado. En Alien sin cordura, en cuyos sueños se repite el Can You Feel the Sunshine. Y claro, seguramente llegará el día en el que tanto jugar mueras de un ataque epiléptico y entonces en la negrura de la muerte no podrás sentir el resplandor del sol. En el mejor de los casos, lo que podría ocurrirte si Tails Doll te visita es que te vuelvas loco y aunque no vuelvas a encender el maldito Sonic R, el temor se apodere de tu vida y veas cada día al siniestro Tails Doll en una esquina de tu habitación o de cualquier otro lugar en donde él se te aparezca a ti y solo a ti, pues nadie más lo podrá ver. La leyenda surgió en Los Ángeles, California. Ahí, cierta noche, la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió y entonces, ahí tirado en el suelo y con espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió la Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Lo anterior se conoció gracias al usuario Iron7HUMB, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia empezó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias
muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero entre este montón de historias hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente la verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Norse Killer. En Estados Unidos, durante la década de los 80, tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana. Las otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podrían leer 2 letras escritas con sangre, TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar lo que había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba la ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde se debía encontrar el criminal. Nos reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar una silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante TD empezó a expulsar sangre por todas sus extremidades, hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por su miedo y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya que soy el Tails Doll". Sobre la historia anterior, muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en clubpenguin568.obolog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés y no encontraron absolutamente nada. Junto a la historia anterior, hay otros rumores muy difundidos, como el de que Miyamoto creó un sello para evitar la maldición de Tails Doll. Sello este que tiene el punto débil de poder romperse si se desbloquea al personaje Super Sonic jugando con Tails Doll en el modo Tag for Characters. O también aquel otro rumor de que Sega no volvió a poner a Tails Doll en otros juegos, cosa que es falsa,
ya que se puede ver a Tails Doll como objetivo a destruir dentro de un minijuego en Sonic Adventure, además de que en Sonic Rivals, donde se lo menciona en una carta que aparece en el juego. Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que durante los meses de verano de ese mismo año se dieron la friolera de 104 casos de suicidio de niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de estos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era la irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y Estados Unidos, que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. Hay una vieja leyenda urbana que gira alrededor de las máquinas recreativas que tuvieron su época dorada durante los años 70 y 80. Según cuenta la leyenda, en una fría noche de 1981, una galería de recreativas de Portland, Oregón, recibió un pedido muy especial. Sin embargo, esa tienda no fue la única. Se distribuyeron un puñado de estas máquinas a través de la ciudad. Según se decía, todavía estaba en etapa de prueba. Durante el corto periodo que estas recreativas estuvieron a disposición del público, aquellos que la jugaban decían tener pesadillas o despertarse en el medio de la noche sumidos en un pánico inexplicable. Hubo otros que reportaron que el juego les trajo severos problemas de memoria, y lo más terrible de todo es que al finalizar de jugar decían tener un gran odio por la máquina que luego desaparecía gradualmente. Y así sin aviso volvían a tener ganas de jugarlo, como si fuese una adicción. Otras personas dijeron que al terminar de jugar no recordaban bien de qué se trataba, por eso los datos son tan esquivos, como suceden con todos los mitos. Se decía que el remitente del envío era una compañía con nombre alemán llamada Sinneslohn, que traducido sería algo como pérdida de los sentidos. Más allá de todo lo que acabamos de decir, eso solo es el principio, la base de la leyenda. Algunos testigos han jurado haber visto hombres vestidos de traje negro observando la máquina y tomando notas de quienes habían hecho las puntuaciones más altas y hasta cambiando la configuración del juego. Por supuesto, no hay manera real de probar esas cosas, pero algunas personas han dicho que en ciertas ocasiones estos hombres misteriosos olvidaban la pantalla de configuración abierta y dentro se leían cosas tales como índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas. Esta solo es una parte de la información recopilada a través del tiempo. Es difícil creer todo esto, sobre todo viniendo de una época tan distante. A simple vista parece ser la mejor campaña de marketing para promocionar un juego, pero mientras más nos metemos en historia, más podemos ver la profundidad a la que llega, ya que todavía hay más por develar. Todavía sigue siendo un misterio lo que realmente sucedía con las personas que jugaban Polybius, si es que existió.
Pero yendo para el lado más paranormal, algunas personas dijeron que mientras jugaban podían ver por el rabillo del ojo cómo se formaban rostros fantasmales que se acercaban a la pantalla. Aseguran incluso de que de vez en cuando aparecían mensajes subliminales, imposibles de leer. Una persona juró que pudo llegar a distinguir "kill yourself", o sea que en español sería "mátate a ti mismo".